Benito Mussolini. El nombre todavía evoca emociones fuertes. Un dictador que proyectó una larga sombra sobre el siglo XX. Dejó su huella en la historia de una manera que pocos han hecho. Su ascenso y caída son una advertencia. Es una historia de ambición, poder y la seductora fascinación del fascismo. La Italia de Mussolini fue un crisol de cambios. Una nación lidiando con las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Prometió una nueva era de prosperidad y fortaleza, pero su visión tuvo un costo terrible. Su legado sigue siendo complejo, una mezcla de admiración y repulsión. Incluso hoy, Italia lucha con el fantasma de Il Duce. Su historia es un claro recordatorio de la fragilidad de la democracia. También destaca el poder seductor de los líderes carismáticos. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació en 1883. Su lugar de nacimiento fue el pequeño pueblo de Predapio, Italia. Su padre, Alessandro, era herrero con fuertes ideales socialistas. Su madre, Rosa, era una devota maestra de escuela católica. Incluso de niño, Benito mostró un temperamento fogoso. Fue expulsado de la escuela por violencia. Más tarde se formó como maestro. Pero su verdadera pasión estaba en otra parte, en el ámbito de la política. Devoraba las obras de Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Se convirtió en un ferviente socialista, escribiendo artículos feroces para periódicos socialistas. Se rebeló contra las injusticias que enfrentaba la clase trabajadora. Anhelaba una sociedad más justa. Estas primeras experiencias moldearon su visión del mundo. Le inculcaron una profunda creencia en el poder de la revolución. Soñaba con un futuro en el que Italia recuperaría su antigua gloria. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 resultó ser un punto de inflexión en la vida de Mussolini. Inicialmente compartió la postura de neutralidad del Partido Socialista. Sin embargo, pronto se convenció de que Italia debería unirse a la guerra del lado de los aliados. Rompió con el Partido Socialista por este tema. Su decisión provocó indignación entre sus antiguos camaradas. Lo tildaron de traidor a la causa. Sin inhibirse, Mussolini se alistó en el ejército italiano. Sirvió con distinción en el frente, experimentando todos los horrores de la guerra moderna. La guerra tuvo un profundo impacto en él. Fue testigo de primera mano de la carnicería y el caos. Vio el colapso de los valores tradicionales. Salió de las trincheras convertido en un hombre diferente, desilusionado con el socialismo y atraído por una ideología nueva y más radical, el fascismo. La Italia de la posguerra estaba en crisis. La economía estaba en ruinas. El desempleo era rampante. La agitación social se apoderó de la nación. El gobierno parecía impotente para hacer frente a los crecientes problemas. Mussolini vio una oportunidad. Aprovechó el descontento generalizado, aprovechando la ira y la frustración de las masas. En 1919 fundó el Partido Fascista. Era una organización paramilitar que prometía restaurar el orden y revivir la grandeza italiana. Sus seguidores, conocidos como camisas negras por sus distintivos uniformes, desataron un reino de terror contra sus oponentes políticos. Utilizaron la violencia y la intimidación para silenciar la disidencia. La retórica encendida de Mussolini tocó la fibra sensible de muchos italianos. Anhelaban un líder fuerte que los guiara para salir del caos. Sección 5. Marcha sobre Roma. El puño de hierro se cierra. En 1922, el partido fascista de Mussolini había ganado considerable poder e influencia. Tenían miles de hombres armados a su disposición. Controlaban varias ciudades del norte de Italia. Mussolini decidió que era hora de tomar el control del gobierno. En octubre de 1922, orquestó la marcha sobre Roma. Miles de camisas negras convergieron en la capital, exigiendo la renuncia del primer ministro. El gobierno, paralizado por el miedo y la indecisión, se derrumbó sin oponer resistencia. El rey Víctor Manuel III, temiendo una guerra civil, invitó a Mussolini a formar un nuevo gobierno. El 30 de octubre de 1922, Mussolini se convirtió en primer ministro de Italia. Había logrado su objetivo, no por medios democráticos, sino por la intimidación y la fuerza. Rápidamente consolidó su poder, desmantelando las instituciones democráticas y estableciendo un Estado totalitario. La marcha sobre Roma marcó el comienzo del régimen fascista en Italia. Envió ondas de choque por toda Europa. Sirvió como un escalofriante preludio de los horrores que se desarrollarían en los años venideros. Sección 6. El control del Duce poder y el culto a la personalidad. Una vez en el poder, Mussolini actuó rápidamente para silenciar cualquier oposición. Abolió la libertad de prensa, proscribió otros partidos políticos y estableció una policía secreta para erradicar la disidencia. Cultivó un culto a la personalidad, haciéndose llamar il Duce, el líder.
Su imagen adornaba innumerables carteles y edificios. Sus pronunciamientos fueron tratados como evangelio. Controlaba todos los aspectos de la vida italiana, desde la educación hasta la economía. Mussolini implementó una serie de proyectos de obras públicas con el objetivo de reducir el desempleo y modernizar la infraestructura de Italia. También buscó proyectar una imagen de fuerza y vitalidad en el escenario internacional. Se jactó de restaurar la gloria romana, pero sus ambiciones iban mucho más allá del mero renacimiento nacional. Imaginó un nuevo imperio romano, con Italia a la cabeza. Puso su mirada en expandir el territorio y la influencia italiana en África y el Mediterráneo. Sección 7. Sueños imperiales, ecos de la gloria antigua. Impulsado por sus ambiciones imperiales, Mussolini lanzó una serie de agresivas iniciativas de política exterior. En 1935, invadió Etiopía buscando vengar una humillante derrota que las fuerzas italianas habían sufrido a manos de los etíopes décadas antes. La campaña etíope fue brutal y sangrienta. Las fuerzas italianas utilizaron gas venenoso y otras armas prohibidas contra soldados y civiles etíopes. La Sociedad de Naciones condenó la invasión e impuso sanciones a Italia, pero fue en vano. La conquista de Etiopía por parte de Mussolini lo envalentonó aún más. Alimentó su creencia de que Italia estaba destinada a ser una gran potencia una vez más. Comenzó a verse a sí mismo como un César moderno, destinado a forjar un nuevo imperio. Sección 8. El Pacto de Acero, una alianza fatal. A medida que avanzaba la década de 1930, surgió una nueva amenaza en Europa, la Alemania. Adolf Hitler, que había llegado al poder en Alemania en 1933, compartía el desdén de Mussolini por la democracia y su apetito por la expansión territorial. Inicialmente, Mussolini vio a Hitler con una mezcla de admiración y sospecha. Sin embargo, a medida que crecía el poder de Hitler, Mussolini vio la oportunidad de avanzar en su propia agenda. En 1936, Italia y Alemania firmaron un tratado de amistad. 2 años después, formalizaron su alianza con el Pacto de Acero. El pacto fue una alianza fatídica, una que tendría consecuencias devastadoras para ambas naciones. Unió a 2 dictadores impulsados por una mezcla tóxica de ideología y ambición. Preparó el escenario para el conflicto más destructivo en la historia de la humanidad. Sección 9. La caída de Il Duce, del poder al prisionero. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Mussolini inicialmente se mantuvo neutral. Sin embargo, cuando los ejércitos de Hitler barrieron Europa, vio la oportunidad de compartir el botín de guerra. En junio de 1940, Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, los sueños de gloria militar de Mussolini se desvanecieron rápidamente. El ejército italiano demostró estar mal preparado para la guerra. Sufrió una serie de humillantes derrotas contra los aliados. A medida que la guerra se prolongaba, el apoyo público a Mussolini disminuyó. En 1943, con las fuerzas aliadas acercándose a Roma, su control del poder comenzó a desvanecerse. En julio de 1943, fue derrocado por su propio Gran Consejo y arrestado. Sección 10. Legado de un dictador. Una nación dividida. Después de su arresto, Mussolini fue encarcelado en un remoto complejo turístico de montaña. Sin embargo, en una audaz incursión, los comandos alemanes lo rescataron. Fue instalado como jefe de un estado títere en el norte de Italia, pero su poder se había ido. En abril de 1945, cuando las fuerzas aliadas se acercaban, Mussolini intentó huir a Suiza. Fue capturado por partisanos italianos y ejecutado el 28 de abril de 1945. Su cuerpo, junto con los de varios de sus seguidores, fue colgado en una plaza pública de Milán. Su muerte marcó el fin del régimen fascista en Italia. También dejó a la nación profundamente dividida. Algunos lo veían como un líder visionario que había sido derribado por la traición. Otros lo veían como un dictador brutal que había llevado a Italia a la ruina. Sección 11. Conclusión. El enigma perdurable de Mussolini. La vida y el legado de Benito Mussolini siguen siendo objeto de intenso debate. Era una figura compleja y contradictoria, un orador carismático, un dictador despiadado, un ferviente nacionalista y un cómplice voluntario en los crímenes de Hitler. Su ascenso al poder sirve como una advertencia sobre los peligros del extremismo político y la fragilidad de las instituciones democráticas. Su brutal régimen dejó una mancha imborrable en la conciencia de Italia. Incluso hoy, décadas después de su muerte, su fantasma sigue rondando la política y la sociedad italianas. Sigue siendo una figura de fascinación y repulsión, un recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana.
¿Cuál será el juicio final de Mussolini en los anales de la historia? Solo el tiempo lo dirá.